Estamos cerrando un año muy especial, hermanos. Este año, 2019, recordamos los 60 años de ministerio de nuestra iglesia. Y al inicio del año nos pusimos como lema: firmes y adelante. Pues al llegar a una etapa como iglesia era necesario mirar atrás y recordar nuestros fundamentos. Y por mucho tiempo estuvimos revisando nuestro pacto. Y recordar también a aquellos que en obediencia al llamado del Señor sirvieron, y gracias a ese servicio hoy nosotros estamos cosechando. Algunos de nuestros fundadores incluso todavía están en medio de nosotros. Algunos de ustedes lo recordarán, conocerán. Mi abuelo partió hace unos días, unos meses, uno de los también primeros miembros aquí de la iglesia. Y los últimos tiempos que estaba enfermito, fui a visitarle y tenía pegado por su ropero el certificado que le dio acá a la iglesia de miembro, uno de los primeros miembros. Y esta semana también, algunos de ustedes recordarán también al pastor José Vega, tío de nuestra hermana Araceli, nuestro hermano Víctor Vega, que por mucho tiempo sirvió aquí como pastor de jóvenes. Él hizo un post ahí en Facebook donde decía, alzaba algunas fotos de años quizás atrás, y decía, qué lindo recordar este tiempo en donde esta iglesia ha sido una bendición para mi vida y para mi ministerio. Y qué lindo tiempo realmente hemos tenido este año. Hemos tenido un año muy desafiante en muchas áreas, pero también un año en el que podemos recordar qué bendición poder formar parte de una iglesia local, mirar atrás. Y ese mirar atrás nos ayuda a afirmarnos y mirar hacia el frente también para desafiarnos. Pero el desafío más apremiante lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 2020, una nueva década. Aunque hoy me estaban diciendo que según la Real Academia Española, no, el 2021 comienza una nueva década. Pues ya cambia ya el número, entonces vamos a decir que empezamos una nueva década, ¿verdad? 2020. El nuevo año nos pone enfrente la necesidad de tomar una decisión. ¿Seguiremos firmes y adelante en nuestro caminar con el Señor? ¿O nos quedaremos y retrocederemos? Esa es la decisión que tenemos al enfrentar un nuevo año, que está ahí a la vuelta de la esquina. Nuestro versículo lema del año fue Hebreos 10:39, que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay una advertencia fuerte en este versículo. Ser cristiano es ir constantemente hacia adelante, lo cual no quiere decir que no tengamos caídas, pero el verdadero creyente mira siempre hacia adelante. Esto es lo que este versículo nos enseña. Y hoy quiero animarnos por medio de la palabra a perseverar en el Señor ante un nuevo año. Y el título del mensaje es justamente firmes y adelante. Este lema con el cual comenzamos este año, cerramos este año con este mismo lema: firmes y adelante hacia un nuevo año. Es el título del mensaje de esta mañana. Y tomaremos como fundamento un versículo que está en Gálatas capítulo 6, versículo 9, que es otro texto que va hacia la misma dirección, animándonos a perseverar. Así que vamos a leer un versículo corto, pero muy interesante, lo tenemos ahí arriba. Dice así la palabra del Señor. Escribía el apóstol Pablo a la iglesia: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La carta a los Gálatas es una carta muy especial. ¿Saben, hermano? Es la única carta del apóstol Pablo que no tiene en su introducción unas palabras de acción de gracia por parte del apóstol hacia sus receptores. Incluso por los corintios, Pablo da gracias. Y los corintios siempre es un ejemplo de una iglesia desordenada, dividida, con tantos problemas. Pero en la introducción de la carta a los corintios, Pablo tiene una parte en donde da gracias a Dios por ellos. También por los colosenses, a quienes ni siquiera conocían en persona, él agradece a Dios. Pero a los Gálatas, a quienes Pablo llamaría insensatos, necios, para ellos no hay acción de gracias.
llamativamente. ¿Por qué? Pablo estaba muy preocupado por ellos porque ellos se estaban volviendo atrás. En Gálatas capítulo 3, versículo 5, Pablo escribe lo siguiente a los Gálatas: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y Pablo usa carne aquí para referirse al legalismo de los Gálatas, que querían volver a la ley como un elemento para la salvación. Y es por eso que Gálatas es una de las cartas que más resalta la justificación por la fe, porque esta era la tendencia de los Gálatas, volverse a la ley, a un legalismo seco. Pero en la carne, utilizando este término, el apóstol se refiere también a la conducta de algunos de la iglesia, tanto en su vida de santidad como en su relación unos con otros. En Gálatas encontramos el llamado fruto del Espíritu. Normalmente nosotros decimos los frutos del Espíritu. En realidad Pablo usa el singular, ahí hay un fruto del Espíritu, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Es decir, si damos fruto del Espíritu, vamos a tener todas estas cosas, ¿no? Vamos a tener un poquito de este, otro poquito de aquello. Y Pablo habla de este fruto en contraposición a los frutos de la carne. Y los Gálatas tenían estas dos cosas. Interesante, esta era la característica de ellos en este tiempo que Pablo les escribe. Por un lado, legalistas; por otro lado, libertinaje. Muchas veces, hermanos, el legalismo es solamente una cara de la moneda. A veces el legalismo está escondiendo por debajo también de su obediencia, libertinaje. Al terminar su carta, Pablo hace la exhortación de seguir en el Espíritu. Quizás a aquellos de entre los Gálatas que todavía eran sensibles. Y con este versículo que hemos leído, quiero presentarles hoy 3 motivos para perseverar en hacer el bien el año que se aproxima. Quizás hoy en medio de un desgaste. Así que quiero ver con ustedes entonces 3 motivos, hermanos, para seguir perseverando en hacer bien. Primer motivo, vamos directamente: no nos podemos cansar de hacer bien, porque tiene que ver con nuestra misma razón de ser como hijos e hijas de Dios. Hacer el bien va mucho más allá de portarse bien, o ser bueno, o hacer cosas buenas. En la carta de los Gálatas, hacer bien es un sinónimo de estar en el Espíritu, andar en el Espíritu, dar el fruto del Espíritu. Es decir, Pablo no estaba diciendo: Gálatas, pórtense bien. No, él iba mucho más allá de esto. Pablo estaba diciendo a los Gálatas, al escribirle esto: sean quienes son en Cristo, personas transformadas, nacidas de nuevo, embajadores del reino de los cielos, hijos del Dios Altísimo, sean lo que son. El mensaje de Pablo va mucho más allá de decir: Gálatas, por favor, pórtense bien. No. Esto tenía que ver con quiénes eran ellos en esencia. Pablo le está diciendo: sean y vivan como lo que son, hijos de Dios. Ser cristiano es un llamado a ser diferente. En la Biblia encontramos varias imágenes que nos demuestran esto. Jesús hablaba de un camino angosto y de un camino ancho. Y él decía: angosto es el camino que lleva a la vida, y ancho, amplio, grande es el camino que lleva a la perdición. Ser cristiano es caminar por ese camino angosto, difícil. En el Nuevo Testamento tenemos también el contraste entre luz y tinieblas. Y a nosotros se nos llama hijos de luz, o incluso Pablo escribía a la iglesia que eran como luminares en medio de una generación depravada y perversa, los filipenses. Otra imagen: espirituales en lugar de carnales. Siempre hay una diferencia. Y también despreciados en lugar de apreciados. Ser cristiano, de alguna u otra forma, siempre nos va a llevar a enfrentar ese desprecio por parte del mundo, así como el Señor sufrió lo mismo. La misma razón de ser del creyente es dar testimonio de su Señor. En 1 Pedro 2:9 hemos este conocido texto: mas vosotros, se le dice a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Podría terminar ahí el versículo, pero el propósito por el cual Dios hizo todo esto para su iglesia, por su iglesia, es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito. Y la pregunta es: ¿por qué perseverar en hacer bien?
Porque al no hacerlo, nuestra existencia como cristianos deja de tener sentido. Si algo que tiene un propósito ya no cumple ese propósito, deja de tener sentido. Así también no tiene sentido vivir como cristiano sin cumplir el propósito de un cristiano, que es dar testimonio de Cristo, siguiéndole a Él. Hace poco estábamos hablando con unos amigos aquí de la iglesia y me contaron una situación que tuvieron en el trabajo, uno de ellos. Y en el trabajo, entre los compañeros de trabajo, estaba un cristiano, un hermano, un alejado. Y la conversación tenía que ver con la fe. Y la jefa dice que comenzó a preguntar, ¿a usted qué cree en la cosa? Y la jefa dice, yo creo en Jesús, pero no para ir a la ley, yo creo a mi manera. Y después van pasando así, le preguntan a este hermano, que hoy en día está quizá un poquito alejado, y le dice, fulano, ¿vos crees en Jesús? Y este hermano alejado le dice, yo no creo en Jesús. Pero si vos sos cristiano, no tienes tal cosa. Si yo puedo decir que realmente conozco y sé que es verdad, pero hoy no puedo decir que creo en Jesús, porque no le estoy siguiendo. Tenía muy bien claro eso. ¿Cómo yo voy a decir que creo en Jesús si no estoy obedeciendo lo que Él me dice? Qué interesante que quizás si salimos a la calle y preguntamos, te van a decir, sí, yo creo en Jesús. Pero el cristiano que no cumple su propósito, la existencia misma de esa persona deja de tener sentido. Porque ¿para qué hemos sido llamados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Es decir, si no obedecemos al Señor, si nuestra vida no da testimonio del Señor, así como que podemos decir, no, yo no creo realmente. Sé que es verdad algo, pero no creo. Veamos ahora, hermano, antes de pasar a nuestro siguiente punto, ¿qué cosas incluye el hacer bien que menciona el apóstol? En primer lugar, en un nivel fundamental, hacer el bien tiene que ver con nuestra vida moral, nuestra vida en obediencia a la ley del Señor. Como que Pablo decía, no nos cansemos de andar por el camino estrecho, por el camino angosto. No nos cansemos de ser luz y no tinieblas. No nos cansemos de ser espirituales y no carnales. No nos cansemos de ser despreciados. No nos cansemos de ese camino difícil. Esto es lo que Pablo estaba diciendo, porque hacer bien en el nivel más fundamental es vivir nuestra vida en santidad, nuestra vida moral siguiendo al Señor. Otro aspecto de hacer el bien tiene que ver con nuestro servicio en el reino. El uso de nuestros dones, el servicio en la iglesia, nuestro trabajo evangelístico. Como que el apóstol Pablo decía, no se cansen de servir al Señor. Esto es hacer bien. No se cansen de hablar del Señor. No se cansen de usar sus dones. De repente al terminar un año cansado, uno puede decir, bueno, el año que viene quiero descansar. Pero hay algo que tenemos que pensar, hermanos. Hay algo que es esencial en nosotros como creyentes. Es de hacer el bien, que tiene que ver con nuestra vida moral, que tiene que ver con nuestro servicio. Simplemente no podemos decir, bueno, yo ahora ya no quiero caminar por el camino estrecho. Nuestra existencia debe tener sentido. No podemos decir, yo ahora ya este año no quiero servir. Porque dejamos de cumplir nuestro propósito como creyentes y decimos eso. Hacer el bien tiene que ver con nuestra razón de ser. Es cierto, hay veces que tenemos que darnos un espacio, cambiar un poco el aire, pero de alguna u otra manera el Espíritu nos va a llevar a servir, porque esto es parte de quiénes somos. Finalmente, otro aspecto de hacer el bien tiene que ver con nuestra vida juntos como hermanos. Escuchen esto, mis queridos hermanos. En el Nuevo Testamento no existe la imagen de un cristiano fuera de una iglesia local. Esto es un invento moderno en el que muchas personas hoy dicen, sí, yo no asisto a una iglesia local, yo puedo ver videos en YouTube, yo me alimento de tal o cual forma. Simplemente esta imagen no existe en el Nuevo Testamento. Ser cristiano es estar dentro de una comunidad de otros creyentes imperfectos, una comunidad que todavía está afectada incluso por el pecado, con muchas imperfecciones tal vez, con muchos problemas, pero ese es el contexto para ser cristiano.
Y ya dije alguna vez, si eso no nos gusta, tendríamos que quitar toda la carta del Nuevo Testamento. Porque las cartas del Nuevo Testamento tienen que ver con la iglesia y con muchos problemas dentro de la iglesia. Es decir, desde el siglo I hay iglesia perfecta, y sin embargo, ser cristiano es estar en medio de esa comunidad de creyentes en una iglesia local. En el capítulo 6 de Gálatas, Pablo justamente toca lo concerniente a las relaciones entre hermanos y dice, Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amar a nuestro hermano es: si yo hoy estoy fuerte, levanto al débil, mañana voy a estar débil, el fuerte me va a levantar a mí. Pasemos a considerar otro motivo para seguir perseverando. Segundo motivo, hacer el bien desgasta. No nos cansemos de hacer. Esto quiere decir que no debe sorprendernos que nuestra mente, quizás hasta nuestro cuerpo y especialmente nuestro corazón, sienta dificultad o desgaste al vivir en obediencia al Señor. Pero no nos cansemos, quiere decir no nos dejemos vencer por el cansancio. Así como solemos usar la frase me cansé de algo cuando ya dejo de hacer algo, ¿verdad? Quizás muchas de las hermanas a esta altura ya dicen me cansé de cocinar, vamos ya súper a buscar algo, ¿verdad? Eso quiere decir ya no voy a hacer nada. Algunos de los hermanos también obviamente quizás lo dicen, me cansé, quiere decir dejo de hacer esto. Y justamente el apóstol Pablo dice no nos cansemos, no claudiquemos ante el cansancio, el desgaste. Es real, existe. Hasta el apóstol se incluye a sí mismo en eso. Pero él dice, no nos dejemos vencer por ese desgaste. Y este es un motivo para perseverar. Sin este desgaste o cansancio no haría falta perseverancia. Nos moveríamos por inercia. Pero justamente porque hacer bien, seguir al Señor, desgasta en varias áreas. Y ya vamos a ver por qué es esto. Pero justamente porque nos desgasta es que tenemos que ponernos en esa actitud de perseverar. El apóstol Pablo relacionaba nuestra vida como creyentes a una carrera. Y él escribía lo siguiente a los Corintios, 1 Corintios 9, 26, 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, decía, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué perseverar? Porque ese desgaste, ese cansancio en la vida cristiana es real. Y si nosotros cedemos del cansancio, nos va a ocurrir esto. Vamos a quedarnos. Ese desgaste es real, por lo tanto tenemos que seguir perseverando. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que hace que nos cansemos en la vida cristiana? En primer lugar, está el aparente retraso de los resultados. Eso es lo que nos cansa. Me propuse servir al Señor, dirá alguno, y ahora estoy lleno de problemas. Empecé, y yo sé que a muchos les pasó esto. Este es el año que me pongo a servir al Señor. Comienzan las pruebas. Parece que se retrasa ese resultado que yo quería ver. Oro, pero no pasa nada, dice mucha gente. Y me cansé de orar. Una oportunidad de escuchar. Me cansé de orar porque no veo el resultado. Esto es lo que desgasta. Ese aparente retraso de lo que esperamos. Dejé un tiempo un mal hábito o un pecado, pero volví a caer. Eso es lo que desgasta. Muchos lo vivían. Espero y espero por un creyente, pero no aparece, dirían algunos de los solteros. Eso desgasta. Muchas cosas. Nosotros nos pusimos las pilas para seguirlo, parece que eso que esperamos no llega y eso desgasta, eso cansa. En segundo lugar, el desgaste lo causa nuestra misma debilidad como seres humanos caídos. Porque somos criaturas, nos cansamos, somos como Dios. Pero también porque nuestra carne sigue activa, nos desgastamos. Pablo escribía a los romanos lo siguiente, Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, esa lucha en nuestro interior con nuestra vieja naturaleza, eso cansa, eso desgasta. Y finalmente, el desgaste es producido por las decepciones. Muchos se cansan, se desgastan por las personas que quizás nos decepcionan. Los eventos en la vida nos decepcionan. Y detrás de todo esto, en el corazón de muchos está: Dios me decepciona. Y si este pensamiento cruza por tu mente,
tiene que llamarnos la atención. Porque quiere decir que estábamos siguiendo al Señor solo por conveniencia. Pero cuando estas cosas ocurren, es una prueba para nuestro corazón. Porque ante las decepciones uno dice: yo me cansé. Seguí mucho tiempo, mira, esto me pasó. Le tenía a esta persona en un pedestal y esto me decepcionó. El apóstol Pablo por algo decía: no nos cansemos de hacerlo. Porque todo esto ocurre en la vida del creyente. Y cada metro que avanzamos, en nuestra mente nos dice: hasta acá nomás, ya está suficiente. Y el apóstol Pablo decía en la iglesia: no nos cansemos de hacer bien. Y vamos a ir a nuestro último punto. Puede parecer que no vemos la recompensa enseguida, pero el Señor ve lo que hacemos. El Señor escucha lo que oramos. El Señor ve. El bien no quedará sin recompensa. Incluso puede ser en la eternidad. Y si es así, ¿saben, hermanos? Va a ser muchísimo mejor. Si el Señor no nos permite ver aquello que esperamos en esta vida, quiere decir que Él prepara algo infinitamente mejor en la eternidad, donde nos va a demostrar muchas cosas que hoy no vemos. Marcos capítulo 9, versículo 41, el Señor Jesús decía lo siguiente: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si esto se dice del no creyente que está sirviendo al creyente, ¿cuánto más para el Hijo de Dios que obedece a su Señor? Si ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Si nosotros servimos fervientemente al Señor, no dudemos que un día, tal vez ahora o en la eternidad, el Señor ha de mostrarnos y ha de darnos aquello que esperamos, porque lo hacemos en Él. Él nos ve. Sigamos adelante, porque el Señor ve. A veces, hermanos, somos rápidos en juzgar lo exterior, y a veces hablamos de aquel que nosotros los pastores también de repente queremos que obviamente todos nos involucremos en el servicio al Señor y decimos: ay, no tenemos que venirnos más a la iglesia. Yo me di cuenta en estos años también que para muchas personas el estar aquí, el venir un domingo, ya es una victoria. Salir de su casa fue una victoria por muchos motivos. Y hay veces que nosotros nos miramos y pretendemos que entender a la otra persona de acuerdo a cómo estamos nosotros hoy. Pero lo más importante es que el Señor nos ve. El Señor sabe. Él sabe. El Señor ve. A su tiempo cegarás, hermano, hermana, si no desmayas. El Señor te ve. El Señor ve tu servicio. El Señor ve tu lucha por vivir en santidad, incluso quizá delante de burlas. El Señor ve tu amor hacia tu hermano, aunque ni siquiera el hermano lo vea, el Señor lo ve. El Señor ve tus lágrimas derramadas por aquella persona por quien ora. El Señor ve. Y a su tiempo cegarás, si no desmayas. Hoy, ante las puertas de 2020, estamos llamados a tomar una decisión. ¿Seguiremos haciendo el bien? Una vida de obediencia y santidad, servicio al Señor, amor a los hermanos. ¿Seguiremos o nos rendiremos al cansancio? Al cansancio que ocurre por ese aparente retraso, que en realidad no es un retraso. Tenemos que esperar el tiempo del Señor. Nos rendiremos al cansancio como consecuencia de nuestra debilidad. Nos rendiremos al cansancio como consecuencia de las decepciones. Seguiremos esperando la ciega de parte del Señor. Jesús nos ve. Sigamos firmes y adelante. Que el Señor nos ve. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Es una invitación, es un llamado a la confesión. Es un llamado al arrepentimiento sincero y a la búsqueda del rostro del Señor. Y es un llamado al clamor.